Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel, el primer libro de Samuel. Estamos en el capítulo 8, lo que es para nosotros los comienzos de la monarquía, el reinado de Saúl. Saúl será el primer rey. Y los capítulos 8 del 1 al 3. Cuando Samuel envejeció, puso a sus hijos como jueces de Israel. Su hijo mayor se llamaba Joel y el segundo Abías. Ambos eran jueces en Beersheba, pero ellos no siguieron sus pasos, sino que se dejaron llevar por el afán del lucro. Aceptaron regalos y pervirtieron el derecho. Entonces, después viene a continuación, desde el versículo 4. Entonces se reunieron todos los ancianos de Israel y acudieron a Samuel en Ramá. Tú ya eres viejo, le dijeron, y tus hijos no siguieron tus pasos. Hay algunas características. Tú ya eres viejo. Aquí nos da también a entender todo lo que significa el camino, el periodo también de caducidad. Quiere decir que cada uno de nosotros ya eternamente. Esto es importante, ¿verdad? Porque algunas veces nosotros pensamos que somos eternos, que estaremos siempre, siempre y para siempre aquí sobre la tierra. Y sin embargo, nuestra vida tiene entonces su fecha de inicio y su fecha de vencimiento. Esto tenemos que estar bien entonces nosotros conociendo. Es importante que conozcamos, porque de siempre, ¿verdad? A través de su palabra, que podamos aprovechar bien nuestra vida, que podamos ofrecer lo mejor de nosotros mismos también a Dios, al Señor. Y aquí nos está diciendo, ¿verdad?, que Samuel ya envejeció, Samuel de que tuvimos ya po. Aquí incluso es también interesante la comunidad, oye, es la comunidad que se da cuenta y la comunidad también que ayuda, porque se le acercan. Se reunió también todos los ancianos de Israel, acudió a Samuel. Tú ya eres viejo. Es la comunidad que le dice, la comunidad que afronta, entonces, ante la apisandie porque está al frente o lo que sea, ¿verdad? Hay tiempos y nosotros conocimos, ¿verdad?, con toda nuestra dictadura que tuvimos también, la gerontocracia. Gerontocracia, me dice, el gobierno de los tuyacueras, los viejos, ¿verdad?, que se ponen al frente. Algunos te hablan de experiencia, pero en el fondo siempre es un deseo de afianzarse en el poder, ¿verdad? Entonces esto demuestra también mucha inseguridad.
Y algunas veces cuando buscamos poder, y fíjense que actualmente también nuestra política es un poco así, por lo menos entre nosotros. Mucha gente quiere el poder, pero para cubrirse las espaldas, ya es ella, ¿verdad? Cubrirse las espaldas. Entonces, y entonces necesitamos el poder también para manipular, para ejercer. Esto, tanto los profetas como toda la Biblia en general, de siempre, ¿verdad? El cómo utilizamos nosotros el poder. Y lastimosamente, cómo también nosotros, respondemos, responsorio, una respuesta a Dios que nos llama para algo, o si no, también nosotros también nos anquilosamos en nuestra manera de pensar, en nuestra forma de ser, ¿verdad? Sin embargo, el Señor nos llama a algo más. El Señor nos llama principalmente entonces a entender que todo esto es un servicio y que todo esto tenemos que poner al servicio, ¿verdad?, de la comunidad. Y aquí entonces, al ver que los hijos de Samuel no eran idóneos, no son idóneos entonces, no se comportan como tal, los israelitas le dicen, danos un rey para que nos juzgue, como todas las naciones. Y el pueblo se da cuenta, ¿verdad? Enseguida si alguien está haciendo bien las cosas y si alguien está haciendo mal. Pero atención también, porque estos son temas muy delicados, porque nosotros dijimos justamente cuando iniciamos este libro de Samuel que vamos a encontrar muchas dificultades en nuestras interpretaciones, porque estos son elementos muy sensibles. La palabra de Dios, sin embargo, es tajante. La palabra de Dios, sin embargo, es cortante. Porque en Ñandego siempre buscamos pelos en el huevo y la gente. O sea, siempre de acuerdo a lo que a nosotros nos convenga y de acuerdo a lo que nos pueda ayudar a responder a nuestra conveniencia. Y entonces, ¿cierto? Miramos y hacemos como filosofía y grandes pensamientos sobre lo absurdo, ¿verdad? Si vos sos una persona mondajá, y sos mondajá, o sea, no queramos esconder. O si sos una persona, ¿verdad?, corrupta, la misma cosa, ¿verdad? O sea, no queramos esconder. Pero lastimosamente, como decíamos al comienzo, todo esto también es bastante complicadito, ¿verdad? Porque yo soy así, ¿por qué yo soy así? Porque los otros me permiten serlo. En síntesis, porque los otros me permiten serlo. Esa es la oferta y la demanda, ¿verdad? Entonces ya tanto hoy, pero después vemos que parece que va a funcionar. O sea, hay demanda ante la oferta de mi corrupción, ante la oferta de lo que yo estoy haciendo, entonces a gustarlo y entonces seguimos así. Bueno, volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Adquiriendo nuestras tradicionales canastas navideñas, nos estás ayudando a difundir la palabra de Dios durante 24 horas. Sus pedidos al 0981 50 50 36 y 0982 40 80 10. Ñande Yarañe TV. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Entraré a su presencia en libertad por su amor. El Espíritu me
al trono de la gracia para adorar cara a cara, sí, al Dios vivo adorar. Libre soy para entraré a su presencia en libertad por su amor. El Espíritu me lleva al trono de la gracia para adorar cara a cara, sí, al Dios vivo adorar. Libre soy para entrar. Al trono de la gracia para adorar cara a cara, sí, al Dios vivo adorar. Libre soy para entrar. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. En la inmediatez o la proximidad de la Navidad, con frecuencia nos viene también a nosotros el recuerdo del anuncio de los ángeles a los pastores. Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra. Y realmente, porque hoy día, siempre es así, pero hoy día el tema de la paz nos ocupa mucho. El pensamiento, las noticias, las guerras, la guerra en Ucrania, en otras muchas partes del mundo, tanta falta de paz hay. Y eso se transforma en nosotros en una oración. Tenemos que rezar por la paz, como está el Papa insistiendo tanto, que tenemos que rezar y ser instrumentos de paz. Y también me viene enseguida a la memoria lo que San José María, nuestro Padre, nos decía, que tenemos que ser siempre nosotros todos sembradores de paz y de alegría. Y en primer lugar, en el ambiente en que nos movemos, en la familia, en el trabajo. Ser constructores de paz, constructores de paz. ¿Y cómo lo conseguimos? Si pensamos qué es la paz. En el fondo, la paz es Jesucristo. Él mismo, lo dice San Pablo en una de sus epístolas, Él es nuestra paz, Él es nuestra paz. Por eso, si queremos de verdad dar paz, tenemos que tenerla dentro y tener, sobre todo, esa paz que es la unión con el Señor, que ahora en la Navidad se nos presenta de un modo como más accesible. Es como un niño que se nos pone en los brazos.
Y así, haciendo una transposición del recuerdo, vamos a la Eucaristía, porque ahí está realmente el Señor siempre a nuestra disposición, dándosenos, entregándosenos, también como príncipe de la paz, como el antiguo texto del profético, que hablando del futuro Mesías lo llama así, príncipe de la paz. No solo príncipe, él mismo es nuestra paz. Por eso, para sembrar la paz a nuestro alrededor, para tener de verdad un deseo de transmitir paz a todo el mundo, tenemos que estar muy cerca del Señor. Y la Navidad es siempre es un momento oportuno, pero la Navidad sin duda es un momento muy particular para que recemos por la paz, para que nos empeñemos en unión con el Señor, ser paz para los demás, porque seamos, como también decía San José María, el mismo Cristo. Él es nuestra paz. Pues nada, muchas felicidades por la Navidad, que la vivamos con alegría, porque tenemos que ser sembradores de paz y de alegría. Y para dar alegría tenemos que tenerla. Y la tenemos también en unión con el Señor, viendo sobre todo el amor de Dios por nosotros, que se nos hace tan manifiesto. ¿Qué más podríamos decir? ¿Qué más podía hacer el Señor por nosotros que no ha hecho? Se nos ha entregado totalmente, desde el nacimiento hasta la cruz, hasta la Eucaristía. En fin, para terminar, lógicamente, desearos a todos y a todas una muy feliz Navidad, y esa felicidad de la Navidad para pedirla para todo el mundo, también para los que no la conocen, para que por el empeño apostólico de la Iglesia y dentro de la Iglesia de la obra, pues lleguen a conocer esta maravilla que es el Dios con nosotros, que se nos entrega de este modo tan extraordinario. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este hermoso libro de Samuel, capítulo 8. Aquí nosotros vemos cuando el pueblo pide un rey. Samuel, entonces sus hijos ya no son idóneos. Los israelitas le dicen, danos un rey para que nos juzgue, como todas las naciones. A ver, me allá vete yo ñemo y mi angua, vete intendo ta, o ua. O mi hanguén llora por tepe, toñé moña lleva peor eronda, y entonces que él diga, va para Japón, va para Japón, bueno. Esta solicitud no le agradó a Samuel, como sabemos, quien le advierte al pueblo que los reyes ponen grandes cargas sobre las naciones. Esta es la idea central, ¿verdad? Que al final de cuentas nos hace entender que no siempre todo lo que nosotros pedimos o pensamos que nos va a ayudar es lo bueno también para el pueblo y para la comunidad. Se reúnen todos los ancianos. Cuando estamos hablando de todos los ancianos, quiere decir que es sobre un camino también de experiencia. Es un camino de gente que siempre estuvo en el tema. Se arriesgan, se lanzan y dicen, bueno, danos un rey para que nos gobierne. Y así acudieron todos estos ancianos junto a Samuel en Ramá. Tú ya eres viejo, le dicen, le encaran directamente, y tus hijos no siguen tus pasos. Este es el motivo principal. Apea entonces en la escuela, upeares escuela locu. Tus hijos ya no siguen tus pasos, a quien tú nombraste, y por lo tanto nosotros no podemos seguir de esta forma.
ya acá otra manera, ya acá otra forma, ¿verdad?, de afrontar la situación. Porque la pesa ya entonces ya un burimo, ay, lleva. Apéate con teme con anga ya moñe punu, apéate con teme con anga entonces ya mongu eñaina. Tus hijos nos siguen tus pasos. Ahora danos un rey para que nos gobierne, como lo tienen todas las naciones. Esta es otra cosa también que aquí se nos presenta. Yo digo interesante, digo yo como palabra, la palabra interesante, pero en realidad esto está demostrando las influencias, ¿verdad?, que existen siempre dentro de nuestro contexto histórico donde nosotros vivimos, también nuestro contexto geográfico, nuestros contextos políticos, ¿verdad?, donde nosotros nos movemos. Catuetego Yarecota lleva la influencia, nosotros no somos seres aislados totalmente o personas que no se dejan influenciar. Catuete entonces una u otra cosa nos sirve de modelo, nos ayuda y nos puede sobre todo dar esa fuerza para salir adelante. Justamente la función, ¿verdad?, encomendada al hombre es eso, el de influenciar, o sea, el pueblo elegido, Maraveñan de Yara, o no iba a este pueblo elegido, Marañan de Yara, hoy pota, lleva la pueblona. Y justamente porque el pueblo elegido tendrá que ser el modelo de gobierno, el modelo de humanidad, es decir, el rey, y todo Israel tiene que ser modelo para todas las naciones, que presente lo lindo, lo bueno, la realización, la planificación. Va a enseñar de ella, Yagüero Guatata lleva peñan de Yara, o me eva cueñan de peñan de Yara, o Yerurea ñande, o me jagüere, ñande, y muchas cualidades, muchas riquezas, y todas las cosas que nos rodean. Y entonces, el pueblo verdaderamente viene y le pide, danos un rey para que nos juzgue como todas las naciones. Esta solicitud no le agrada a Samuel. Esta solicitud, ¿verdad?, que venga todo el pueblo, los ancianos. Por una parte, Meneco tiró ahí, ¿verdad?, porque son justamente sus hijos, ¿verdad? Aquí se encuentra, por una parte está Joel y el segundo es Abías y Joel. Imagínense que vengan y te dicen, vos le habías nombrado jueces, ya pongan ajando ya poin, que no más la gente, oye, en Guatepama y ya que está Ituandia, ya que está Samuel y Jaúigue. Samuel ciertamente que les recibe en tu pariré y su pecuera lleva. Y entonces ellos se quedan bastante aquí, por lo menos, escucha al pueblo, le dice el Señor. Se quedan bastante cerraditos, Samuel por lo menos, Eiku y Kunemba. A pesar de que ellos están pidiendo a Samuel, le disgustó que le dijeran, danos un rey para que nos gobierne. Rey para que nos gobierne. Y oró al Señor. El Señor le dijo a Samuel, escucha al pueblo en todo lo que ellos te digan, porque no es a ti a quien rechazan. Entonces le dice a Samuel, Samuel, ella puede pedir, da ahí con el día la problema, da ahí con el día amigo, sin diengo al final de cuentas, porque yo soy el único rey, yo soy el dueño de las vidas, ¿verdad? Con eso lo que están queriendo hacer es liberarse, con eso lo que están haciendo es querer dejar de lado, ¿verdad?, mi misma presencia. Nosotros luego decimos, ¿verdad?, que nuestra vida cristiana peñan de Yaran es indica tu iba de Bellapo, danos a nosotros un rey. En síntesis, no hay que porque Dios dice que yo soy el rey, yo soy el que les está organizando. Y sacarme en este caso, entonces, ¿qué quiere decir? Nosotros como pueblo nos metemos en una anarquía. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara.
me lanzaba hacia cosas hermosas que sin ti nada serían. Tú estabas conmigo, quedabas, pero yo no, contigo no. Llamaste, clamaste, rompiste mi sordera, brillaste y resplandeciste, fugaste mi ceguera. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Me retenían las cosas preciosas que sin ti nada sería. Y tú estabas conmigo, quedabas, pero yo no, contigo no. Exhalaste perfume y lo he respirado. Gusté de tu sabor y hambriento he quedado. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Tan antigua y tan nueva, yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Me tocaste y abracé tu paz y suspiro por ti. Adquiriendo nuestras tradicionales canastas navideñas, nos estás ayudando a difundir la palabra de Dios durante 24 horas. Sus pedidos al 0981 50 50 36 y 0982 40 80 10. Ñandeyara Ñe'e TV. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano.
Humaitá 168, casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor y hoy, como siempre, que nos llama a nosotros a vivir desde su palabra, a fortalecernos. La y está muy cercano. Por eso nosotros leemos hoy desde el primer libro de Samuel, capítulo 1, 19 al 20 y luego 24 al 28. Elcaná se unió a su esposa Ana y el Señor se acordó de ella. Ana concibió y a su debido tiempo dio a luz un hijo, al que puso el nombre de Samuel, diciendo: se lo he pedido al Señor. Cuando el niño dejó de mamar, lo subió con ella, llevando además un novillo de 3 años, una medida de harina y un odre de vino, y lo condujo a la casa del Señor en Silo. El niño era aún muy pequeño, y después de inmolar el novillo se lo llevaron a Elí. Ella dijo: perdón, Señor mío, por la vida del Señor, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti para orar al Señor. Era este niño lo que yo suplicaba al Señor, y Él me lo concedió lo que le pedía. Ahora yo a mi vez se lo cedo a Él, para toda la vida queda cedido al Señor. Después se postraron delante del Señor. Queridos hermanos, este es el momento de agradecimiento. Aquí es un modelo, un ejemplo. Ana, que estaba suplicando a Dios, soy estéril. También nosotros en nuestra vida espiritual podemos ser estéril. Lo importante es arrodillarse. Es la súplica. Señor, dame un hijo. Queridos hermanos, esto significa: queremos que la vida y la gracia de Dios continúe. Esa es la gran esperanza. Y eso es lo que entonces Ana, después de haber recibido, ahora se vuelve a presentar ante el Señor y tiene un corazón agradecido. Ñandeña mañana ya llevamos un briña mañana. Vaya papel ñande yara ñandero basá, vaya papel ñande yara y cuame me embaite ñande. Ñandeco anga ya llama un bririré yepa ya bueno, Señor, tú me lo has dado y por eso yo te lo cedo, porque en realidad este niño te pertenece. También, queridos hermanos, todas nuestras acciones, todo lo lindo, una nación linda, una familia linda, una vida nueva, santa, cielos nuevos, tierra nueva, depende de nuestro esfuerzo, pero recordemos que es la gracia de Dios que actúa en nuestro corazón. Opear la ñañesuana así como Ana. Ñañe pomoyana peñande ya en onde peñande na señico temeno yepa haya yeuleshbe. Añande yara ñanderendu. Samuel, que es el hijo justamente de Ana, porque Dios escucha nuestras súplicas. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos aquí nosotros reflexionando esta frase, ¿verdad?, que le duele a Samuel, le pide, el pueblo de los ancianos se reúnen en Ramá y le dice: danos un rey, como tienen todas las otras naciones. Aquí, cuando le dice: constitúyenos ahora, ¿verdad?, un rey, danos un rey. Había una gran diferencia, ¿verdad?, entre el rey y el juez. Pero es importante, un juez era un líder levantado por Dios. ¿Se acuerdan que habíamos dicho? Eso es llamado por Dios, ese es el juez. El Espíritu del Señor que viene.
lo llama, lo mueve y le hace actuar por una parte. Usualmente para satisfacer, ¿verdad?, una necesidad, decíamos, del juez de una manera específica. Opea la juez. Peñan de Yara, Petu Marangatú, o Hugo Mongu, Epe Iñacao Mongu, Epe Iña. Su espíritu y ese deseo de hacer el bien. Opea cojina lañan de Yara y Añan de Eco Abayeva. Es interesante, ¿verdad? Porque esta es la figura del rey. ¿Cuál es la diferencia entre un juez, ¿verdad?, que aparece ahí en la Biblia, y el rey, que también ahora es la petición del pueblo, de los ancianos? Un poco encima Samuel. Y entonces es una necesidad específica en un tiempo de crisis. Aquí ellos se encuentran en un tiempo de crisis. Y vuelvo a repetir, el juez es puesto por Dios. Decía luego en el libro de los jueces, y en los otros estudios bíblicos que hicimos, que Dios le llama al juez, lo inunda, ¿verdad? Y entonces en un momento, como decíamos aquí, en un tiempo de crisis. Ahora, cuando la crisis terminaba, normalmente el juez regresaba a hacer lo que hacía antes. Es decir, era casi como temporal. Dios le llamaba en ese momento para solucionar una situación concreta. Aquí entonces estamos hablando todavía de la falta de una organización jerárquica o una organización también de Estado, si uno quiere llamarlo así, ¿verdad? Entonces aquí se reacciona de acuerdo a la necesidad y la necesidad crítica de ese momento. ¿Qué es lo que tenemos que solucionar? ¿Para qué el Señor me está llamando? ¿Qué es lo que el Señor está deseando? Ahora, un rey no solo mantenía su oficio como rey por todo el tiempo que viviera, por todo el tiempo que viviera. Él entonces no lo mantenía, no lo dejaba, siempre era rey. El juez, decíamos nosotros, cumplía su misión, Peñán de Yara, para liberar al pueblo, para presentar, para comandar el ejército, ir a la lucha, ir a la guerra, etc. Pero aquí, sin embargo, el rey, una vez que es nombrado rey, ¿verdad?, para ser rey, solo mantenía su oficio como rey por todo el tiempo que viviera. Por todo el tiempo que viviera. También heredara su trono a sus descendientes. También heredaba su propio trono. Ahí viene la dinastía, ¿verdad? ¿La dinastía de quién? Los hijos, los nietos, etc. Carlos 1, Carlos 2, Carlos 3, Carlos 4, Carlos 5, Carlos 6, Carlos 7. En la medida en que pueda gobernar, en que sea un rey del momento. Entonces los jueces no creaban ellos ningún gobierno. Satisfacían una necesidad específica en un momento de crisis. No creaban ningún gobierno y satisfacían, eso sí, satisfacían. Están haciendo, en todo caso, las funciones de alguien del tendotá que se pone al frente. Situaciones de crisis, decir, problemáticas. Y alguien tiene que ayudar, alguien tiene que ponerlo, si no, llaman un bata, como se dice, ya hay pata. Por eso aparece el juez, pero siempre también movido por Dios, movido por el Espíritu Santo, movido por esa gracia de Dios, entonces, que lo lleva a poner a disposición de su pueblo. Y eso es lo que está haciendo ahora. Los reyes entonces establecían un gobierno permanente en una burocracia. Entonces aquí tenemos la otra parte, que los reyes son los que establecen un gobierno permanente ante una burocracia. Quiere decir, queridos amigos, que aquí siempre cuando uno va asumiendo nuevos roles, papeles dentro de una sociedad, también de cierta manera tiene que adherirse, ¿verdad?, a estas cosas, a las normas, a las leyes que aparecen aquí. Y los reyes establecen un gobierno permanente, pero con una burocracia, la cual podía ser tanto una bendición, una maldición para cualquier persona.
Puede ser una bendición, puede ser una maldición, ¿verdad? Para cualquier persona. Entonces, tener en cuenta, queridos amigos, todo lo que significa aquí, ¿verdad? Todo lo que significa este camino, todo lo que significa también leyendo aquí a Samuel, el tiempo de que como rey, tendrá que poner orden y disciplina, porque aquí pues los hijos de Samuel ya no yapoe, imagina pero yapoe, falta orden, falta disciplina, es difícil la situación. A operar coño pues ya y bueno, va eres pioñan de la indica tu mo ayo y la ya por la pecha ya. Ña moina bete ñan tendotar. Bete o ya popona miana, ha o ya poco miana. Y así entonces es que comienzan, ¿verdad?, a elucubrar y a hacer hasta que llegan a esta decisión. Volvemos enseguida con más ñan de Yarañe Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Adquiriendo nuestras tradicionales canastas navideñas, nos estás ayudando a difundir la palabra de Dios durante 24 horas. Sus pedidos al 0981 50 50 36 y 0982 40 80 10. Ñande Yarañe TV. De todos sitios han llegado a Machu Picchu gente para celebrar el equinoccio de verano que me han dicho es la Navidad astral. El Jockey Plaza está repleto de trineos, Papá Noel, espinos y demás. Mientras Jesús está en el estacionamiento, casi en la puerta de atrás. Llévense si quieren los regalos, el puré de manzana y el pavo. Llévense las luces y hasta el árbol, pero al niño en su pesebre no se atrevan ni siquiera a tocarlo. Jesús, no hay Navidad sin Jesús. Vendan lo que vendan, inventen lo que inventen, no hay Navidad sin Jesús. No hay Navidad sin Jesús. No hay Navidad sin Jesús. Compren lo que compren, inviertan lo que inviertan, no hay Navidad sin Jesús. ¿Qué hace el Señor de barba blanca y traje rojo como el rey de la Navidad? Si allá en el cielo se revuelve del enojo el propio San Nicolás. Si Harry Potter y las brujas hoy celebran Halloween igual que en Navidad, entonces tú serás Scrooge por aguafiestas y yo el Grinch por antisocial. Llévense todo el aguinaldo y si quieren también el feriado. Llévense el champán de regalo, pero al niño en su pesebre no se atrevan ni siquiera a tocarlo. Porque no hay Navidad sin Jesús. No hay Navidad sin Jesús.
Jesús, no hay Navidad sin Jesús. Compren lo que compren, inviertan lo que inviertan, no hay Navidad sin Jesús. No hay Navidad sin Jesús. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Estrellada
Cuando estás en tu casa te hallás, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, estamos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando este capítulo maravilloso para mí, 1 Samuel capítulo 8. Aquí vemos los comienzos de la monarquía, del 1 al 3, y luego ahora estamos viendo del 4 en adelante. Se reunieron todos los ancianos de Israel y acudieron a Samuel en Ramá. Tú ya eres un viejo. Le dijeron, tus hijos no siguen tus pasos. Ahora danos un rey para que nos gobierne, como lo tienen todas las naciones de la tierra. Samuel le disgustó que ellos dijeran, danos un rey para que nos los gobierne. Y oró entonces al Señor. El Señor dijo a Samuel, escucha al pueblo en todo lo que ellos digan, porque no es a ti a quien rechazan, sino que a mí. Sino, cómo se comportaron conmigo desde el día en que los hice subir de Egipto hasta el día de hoy, abandonándome a mí para servir a otros dioses. Amor con amor se paga y sin embargo aquí veo todo lo contrario, ¿verdad? Bueno, todas estas actitudes son muy interesantes, ¿verdad? Lo que nosotros escuchamos aquí, una actitud de un pueblo que parece que se desentiende, un pueblo que solamente deja todo en manos de Dios, ¿verdad? Pero parece que siempre estamos todavía volviendo y volviendo, y en vez de centrarnos, mirar, saber qué es lo que Dios quiere, y manipula cosas negativas, cosas negativas. Si uno piensa bien, ¿verdad? Y si uno se reúne, si uno ama, si uno quiere, si uno tiene una buena formación, ciertamente, queridos amigos, entonces que nuestra sociedad caminará mucho, mucho mejor. Si cada uno de nosotros pone esa riqueza personal, esos talentos. Va ese plan de Yarecoy, por ejemplo, uno que gane el premio Nobel, famoso, el premio Nobel, pero porque nos saque de estas situaciones adversas, de estas situaciones negativas. Pero sobre todo, atención, que cuando estamos hablando de situaciones negativas, diversas y dolorosas, justamente estamos hablando de nosotros, y decir, peñanea, pues tú, va ese pañandela ñañe formar acá. Y ahí pues está el problema. En el fondo, después nosotros hablamos y nos concentramos sobre los problemas que nos causan nuestra falta, ¿verdad?, de toma de decisiones, nuestra falta de una entrega verdadera hacia los demás. Y bueno, todo esto, queridos amigos, son muy importantes, ¿verdad?, como elementos indispensables tomarlo en cuenta y en consideración. Aquí nosotros tenemos que saber que los jueces no creaban en realidad ningún gobierno. Ya dijimos anteriormente al inicio incluso de este programa, recordando que los jueces siempre eran llamados por Dios. Pero el yariré, ¿verdad? Eso es el juzgar. El juzgar.
y luego sobre todo meterse también, hacer un poco un análisis para tomar una decisión y luego una acción. Qué bueno. Pero para eso, queridos amigos, tenemos que entender bien. Landa Yequano, entonces ya está siempre con una religión mágica, con una religión que está fuera de nuestro contexto histórico. Aquí directamente Samuel se nos presenta en este libro, ¿verdad?, como el que se enoja justamente y dice, pero ¿cómo es eso? Pero no era eso, sino que lo que ellos, los jueces, no están entonces ahí metidos tanto con esta cuestión de la creación de un gobierno. Desde ahora vamos a hacer un gobierno, vamos a poner a alguien que sea nuestros secuaces, que puedan llevar, nuestros amiguitos, que puedan llevar la situación, ¿verdad? No. Entonces, más bien aquí nosotros miramos sobre los valores y los principios. Esos son sí los que deben ser transmitidos, los que deben llegar a lo más profundo de cada ser, de cada persona. Esa es la verdadera conversión. Los jueces entonces no creaban ese gobierno. Ahora, un gobierno permanente con una burocracia la cual podía ser tanto una bendición como una maldición para cualquier persona. Para cualquier persona. Podría ser una bendición o podría ser una maldición directamente. Ahora, lo que nosotros encontramos aquí en Jueces capítulo 8, se le ofreció a Gedeón el trono sobre Israel. Se le ofreció entonces el trono sobre Israel. Bueno, queridos amigos, vamos a seguir reflexionando sobre este curso bíblico. Aquí estamos en el libro de Samuel, ¿verdad? Primera Samuel, capítulo 8 en adelante. Y ahora les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñan de Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yara Ñe'e con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.